Hola, ¿qué tal? Esto es Haitía, las causas del arte y la literatura. Yo soy Néstor Manríquez. Como siempre, me da mucho gusto encontrarme con ustedes en este espacio una vez más. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar con una pequeña anécdota que me llamó mucho la atención cuando me topé con ella en las noticias. Y es que hace pues unos meses en un museo de California, un pequeño grupo de personas olió algo que nadie había logrado oler en 3000 años. En el sureste de Grecia se alza lo que queda de un palacio de la Edad de Bronce. A este le llaman el Palacio de Néstor, y sí, no es acto de egocentrismo hablar sobre este, porque es mi homónimo que aparece tanto en la Ilíada como en la Odisea. El rey proverbialmente anciano y sabio de ambos poemas. Y bueno, el que nombran con este título, sin tener absoluta seguridad sobre la mezcla entre el mito y la realidad que no es inseparable en la antigüedad. Justamente ahí, en esas ruinas de este palacio de Néstor, se encontraron con algo increíble. Un taller de perfumes y tablillas de arcilla escritas en la famosísima y ya descifrada escritura lineal B, en la cual aparecían recetas. Sí, tal cual, recetas de perfumes. Con listas de ingredientes como rosas, salvia, especias y todo esto, por supuesto, infundido en aceite de oliva. El inventario de aromas era propiedad de un rey micénico, el que nosotros ahora llamamos Néstor, pero que no tenemos idea quién haya sido. Aunque si seguimos la misma línea de fantasía, por supuesto que nos es mucho más reconfortante. Bien, pues al final un arqueóloga y un perfumista se propusieron algo que parecería imposible: volver a fabricar ese perfume, reconstruir el olor exacto del palacio. Y lo más sorprendente todavía es que lo lograron, y cuando lo hicieron lo describieron como algo denso, terroso, herbal, con una sensación de resina que justamente es el labdanum o lábdano, que se utiliza hasta la fecha todavía en muchos perfumes. Y este le daba sorprendentemente una nota dulce que hacía que eso terroso se convirtiera casi en un olor a ciruela. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque pensémoslo un segundo. Tenemos fotos de hace un siglo o tenemos grabaciones de voces de igual, hace un poco más de 100 años, 150 años. Pero los olores, lo más frágil de todo, lo que se disipa en el aire en segundos, apenas ahora hemos aprendido cómo resucitarlo. Y resucitarlo lo hace todavía más vivo que cualquier fotografía o cualquier audio, porque el audio es una petrificación de un momento en el pasado. Pero si podemos replicar un olor, lo que en realidad estamos haciendo no es echar un vistazo al pasado, sino nosotros llevarnos hacia él. Ocurre algo que no podría ocurrir con ninguna imagen ni con ningún sonido. Un rey muerto de hace 3000 años vuelve a estar casi presente. Cerramos los ojos y olemos lo que los arqueólogos y perfumistas lograron reproducir y nos encontramos nosotros de nuevo en el pasado aquí junto a nosotros. Así que, pues sí, comienzo con esta pequeña anécdota porque el día de hoy lo que vamos a hacer es justamente explorar la causa, el origen del olfato, nuestra fascinación con él, por qué nos interesan tanto los olores, los aromas, le damos una importancia gigante como seres humanos. Pensaríamos, por ejemplo, que los perfumes son pues simples adornos que muchas veces caen en lo consumible, en el capitalismo intentando vendernos una idea de qué es lo que más atrae al sexo opuesto, o si ciertos aromas simplemente son propiedad de las personas egocéntricas, narcisistas, cuando en realidad siempre ha sido parte de nosotros como seres humanos. Nos encanta saber a qué huelen las cosas y conservarlas y tenerlas, y creo que de base una de estas cosas están muy relacionadas con nuestras ganas de pervivir. Y por supuesto, a mi juicio, una de las razones por las que más nos gusta esto es por lo que asociamos con los olores de personas que ya no están aquí. El perfume de una persona fallecida que nos trae de inmediato a un abrazo o a un recuerdo que nos logre conectar con esa persona que ya no está físicamente. Es como decir que la persona está de nuevo haciéndose manifiesta en un olor que nos es familiar a ella. Porque, por supuesto, siempre estamos en el entendido de que las personas preferirían perder el olfato que la vista, pero no tener el olfato y vivir con ello día a día, por supuesto que ya cambiaría muchísimo lo que pensamos que podemos sobrevivir. La vista es mucho más útil en el día a día para nuestras actividades cotidianas, pero el olfato es lo que nos hace aproximarnos más a nuestra entidad como seres humanos, o por lo menos eso creo yo, si es que lo que acabo de decir tiene algún tipo de significado real, ¿no? Bueno,
Es interesante porque hay una gran paradoja. El olfato es el sentido más animal que tenemos, el más viejo en la evolución, el que compartimos con las bestias, el que tenemos menos desarrollado que otros, porque muchos animales tienen un mucho mejor olfato que nosotros, nuestros propios animales de compañía, como los gatos o los perros. Pero nosotros tomamos ese olfato no tan desarrollado, con narices pequeñas, por más grandes que las tengamos, de todas formas son pequeñas en comparación a otros animales, no los gatos, esos tienen una nariz muy chiquita y muy bonita, pero el punto es que con estas narices pequeñas, los olores crean un bagaje gigante, memoria, deseo, lo sagrado, el arte. Es increíble, porque lo que intentamos hacer es perfumar en un intento por embotellar lo que huye. Desde la Edad de Bronce, como lo hemos dicho con el Palacio de Néstor, pensemos que estamos oliendo en esta recreación que lograron hacer los arqueólogos, estamos oliendo un palacio de hace más de 3000 años. Entonces se captura un aroma y lo que se intenta hacer es pelear contra el tiempo, contra la muerte de los seres, la ruina de las cosas, el olvido de todo. El olfato por eso es el sentido sin palabras y por supuesto siempre ha sido territorio de la literatura y de los poetas, porque logra nombrar lo que no se sabe decir, porque ahora podemos reproducir videos, podemos reproducir textos, podemos reproducir arte, podemos reproducirlo todo. Walter Benjamin estaría fascinado con la época que estamos viviendo, fascinado y aterrado al mismo tiempo, pero los olores todavía no los podemos tener a través del celular, no los podemos tener a través de la computadora, el Internet todavía no los transporta. Son tan presentes y tan ausentes en un mundo y parece que están peleando en nuestra animalidad y nuestra propia raíz como seres humanos con eso, con todo lo demás que ya se logró reproducir. Hay que pensar en dos cosas. Primero, el olfato casi no tiene lengua propia. Y lo vamos a ver. En casi todos los idiomas del mundo no hay palabras para muchos olores. Decimos huele a, pero el olor no tiene un nombre por sí mismo, lo relacionamos con algo. Y por otro lado, vamos a ver que seguimos un solo hilo. El afán humano de fijar el aroma en un frasco, en un humo, en un verso, en una molécula reconstruida, es una forma disfrazada de nuestro miedo más antiguo, que lo que amamos se disipe sin dejar rastro. La reactivación, tal como lo hacemos con la poesía que se vuelve a leer, es algo que podemos hacer en el olor que se vuelve a oler. Sí, es redundante, pero era justo lo que quería decir, no fue un error. Así pues, se busca embotellar lo invisible. El impulso es antiquísimo. Como decíamos, el taller del Palacio de Néstor no era una rareza. En toda la edad de bronce del Mediterráneo, el perfume era una industria de lujo y de poder. En Pilos, el aceite perfumado se producía bajo control del palacio, como podemos encontrar en las tablillas micénicas de las que hablábamos en un principio escritas en lineal B. Y el rey, el Wanax, buscaba oler bien para poder demostrar quién mandaba frente a los demás. El aroma, de cierta forma, era una insignia de estatus. De esto podemos ver mucho en algunos artículos que se han hecho de la industria perfumera de Pilos y de otras ciudades, tanto micénicas como minoicas. Si vamos todavía más antiguo que este momento y más al sur, Egipto lo había vuelto un arte sagrado. El kifi, o incienso de los templos, se quemaba al caer la tarde con decenas de ingredientes. Los egipcios embalsamaban a sus muertos con mirras y resinas, obviamente con una intención para evitar la putrefacción, pero al mismo tiempo para que el olor resistiera a la muerte. La muerte con el olor de putrefacción se ocupaba por el olor de lo sagrado, intentando hacer que esos cuerpos fueran hacia un lugar que no fuera el oscuro destino del olvido y la destrucción. Y por supuesto tenemos una de las escenas más célebres de la historia de los perfumes, que es la de Cleopatra navegando hacia Marco Antonio. Plutarco nos cuenta que las fragancias llegaban desde el barco hasta las orillas, y Shakespeare volvió justamente estas palabras en algo inmortal diciendo en Antonio y Cleopatra 2:2, las velas tan perfumadas que los vientos se enfermaban de amor por ellas. Un barco tan perfumado que hasta el viento se enamora, el aroma como arma de seducción política. Y en Roma el perfume se volvió escándalo. Plinio el Viejo, indignado, cuenta que en el funeral de su esposa Popea, Nerón quemó más incienso del que Arabia entera producía en un año. Toda esa mirra y ese incienso venían de una sola región remota, la Arabia Felix, por una ruta comercial legendaria, la ruta del incienso, y valían su peso en oro. No es casual que en el Evangelio dos de los tres regalos al niño Dios sean aromas, oro, incienso y mirra. Imaginen, dos de las cosas que se ponen ahí se ponen al mismo nivel que el oro, tienen el mismo valor. Un aroma podía ser un regalo digno de un rey o de un dios. Y eso por supuesto que lo podemos pensar hasta la fecha en cómo los tumbas se vuelven una especie de destino hacia la divinidad. Quemamos incienso hasta la fecha en las iglesias, hacemos que los lugares sagrados huelan bien,
que las flores sean las que adornen, no solamente las cosas que están como puestas, pegadas en las paredes. Las flores adornan tanto matrimonios como nacimientos, como bautizos, porque lo que intentamos es que la fragancia sea un perfecto aderezo de lo que estamos celebrando. Y por supuesto también en la muerte, todavía en los funerales, intentamos que las flores, que muchas veces por la relación que hace nuestra mente con la propia muerte, porque es donde las olemos, pero esas flores blancas intenten mitigar un poco el dolor, endulzando lo que no puede ser endulzado, pero haciéndonos pensar que así como las flores de repente crecen y de nuevo mueren, también eso pasa con nosotros y siempre va a haber flores que vuelvan a florecer después. Así que bueno, creo que esto es algo muy importante, pensar en el olor o el aroma como lo invisible que nos ayuda a activar algo que normalmente no vemos en el día a día, pero que al olerlo estamos en una dimensión distinta a la cotidianidad. También podemos pensar que, como digo, de los aromas que complacen a los dioses, también el humo sube hacia ellos, siempre va hacia arriba. Antes que ser un lujo, el perfume era una religión. Está escrito en la misma palabra, ¿no? En el latín perfumum, o sea, es a través del humo, perfume, perfumum. El primer perfume fue el humo de sacrificio, el aroma que sube, el olor a carne quemada, porque muchas culturas pensaban que los dioses no se comían la carne que nosotros sacrificábamos para ellos y que posteriormente asábamos, pero comían su, llamémosle, espíritu o esencia a través del humo que subía hacia ellos. Los dioses viven arriba, en el cielo, y por eso las ofrendas son olfato. Y eso es mucho de lo que, en contra de lo que podríamos pensar muchos, lo que se hace, por ejemplo, con los fuegos artificiales, es que vaya arriba para que alcance a ser visto desde la parte más alta en el cielo donde la divinidad lo observa. Por supuesto, esto no condona prácticas que me parecen absolutamente fuera de tiempo en muchas cuestiones y contaminantes, pero no entraremos en debates y en puntos sobre esto, ¿no? Eh, entonces el humo perfumado del sacrificio asciende y los dioses lo huelen. El olor es el único de los sentidos que puede subir, cruzar la distancia entre la tierra y el cielo. Nosotros pensamos que los dioses, que Dios, que cualquier tipo de divinidad tiene una forma de notar los aromas. Incluso la Biblia dice que después del diluvio, Noé hace un sacrificio y sin metáfora, en Génesis 8:21 dice, y olió el Señor el aroma agradable. Dios huele. El olor de la ofrenda le llega y lo aplaca. La religión entera pasa por una nariz divina, lo cual me parece impresionante, pero al mismo tiempo tan familiar cuando pensamos en las costumbres de Día de Muertos hasta nuestros días, donde tenemos esta relación cercana con las personas que amábamos y ya no están aquí, que pueden seguir alimentándose de lo que derramamos, del olor, y eso de cierta forma los alimenta. Hay un matiz maravilloso en esto, y es que el aroma es la ofrenda perfecta porque es inmaterial. No se come, no se guarda y no se logra poseer, no es para una sola persona, se consume por completo en el acto de ofrecerlo y desaparece. Y las personas, que ya no son personas vivas que lo pueden consumir, se llevan el olfato con ellos, tal como dejan lo que podemos oler de ellos, aunque ya no estén. Abrir un closet y que llegue el olor de la persona que ya no está en su chamarra de cuero, en el perfume que utilizaba en sus suéteres, en cualquier cosa que tenemos de ellos que todavía nos hace reactivar una imagen que ya tenía años que no podíamos activar. El momento Proust del que ya he hablado muchas veces y volveré a hablar, porque parece que cada vez que hablamos del origen tenemos que pensar en Marcel Proust. Esto es lo más parecido a un alma que puede ofrecer un cuerpo. Perfumar desde el origen fue rozar lo invisible. Y voy a entrar en un ejemplo específico que me gusta mucho, que va de la mano con, por supuesto, como siempre, la antigüedad. El aroma no solo sube a los dioses, también baja a la cama. Y para entender esa otra cara, el aroma como lenguaje de deseo, hay un libro que me parece insustituible y maravilloso, publicado en español por Editorial Lacal, que se llama Los jardines de Adonis de Marcel Detienne. Aunque ya tiene unos añitos y está relacionado con el estructuralismo, no estoy diciendo que esté superado, pero por supuesto deben de revisarse algunas otras fuentes, es básicamente la mitología de los perfumes y los aromas en Grecia. Detienne tiene una tesis brillante, como normalmente lo hace con muchos otros temas. Los griegos organizaban el mundo de las plantas en un sistema de oposiciones, y los aromas, la mirra, el incienso, las especias, ocupaban un polo muy preciso. Eran plantas cálidas y secas, celestes, solares y por lo tanto seductoras, afrodisíacas, peligrosas. En el polo opuesto estaba, por ejemplo, la lechuga, fría y húmeda, comida de muertos, antiafrodisíaca. Entre estos dos extremos, el orden sensato del matrimonio y los cereales, el mundo de Deméter. ¿Y quién encarna el polo de los aromas? Adonis, por supuesto.
Y aquí la historia es de una belleza terrible. Según el mito que cuenta Ovidio, Adonis nace de un árbol, el árbol de mirra, porque su madre, Mirra, del mismo nombre, ardió en una pasión incestuosa por su propio padre. Y los dioses, para castigarla y salvarla a la vez, la convirtieron en ese árbol. La mirra que llora el tronco, resina preciosa que hasta la fecha se sigue destilando, es un perfume que en realidad son sus lágrimas. El aroma nace de una transgresión, de una violación, de un encuentro que no debe de darse, y a cambio nos da lágrimas de un olor maravilloso que nos relaciona con los dioses. Es increíble pensar esto, pero también es increíble pensar en el orden que nos da Tetién sobre las contraposiciones de aromas, que hasta la fecha nosotros seguimos haciendo lo mismo. Clasificamos los aromas como cálidos o como fríos, como perfumes hechos para mujeres, perfumes hechos para hombres. Normalmente hasta tenemos esta distinción y decimos, los hombres no usan perfumes, usan lociones, cuando en realidad ambos son perfumes, es exactamente la misma idea. Y la diferencia entre qué usa quién es una construcción social. Hasta antes de los años 80, muy pocos hombres usaban perfumes avainillados y ahora básicamente todos los perfumes tienen una nota de vainilla por ahí. Las cosas se vuelven más bien una cuestión que vemos no como una especie de imposición implícita e innata en qué olor es para quién, sino más bien en los usos y costumbres de lo mismo. Yo creo que esto es algo importante que debemos de tomar y ver cómo, si alguien quiere leer un poco más sobre el mito de Mirra, que es maravilloso en su transformación, puede visitar el libro 10 de las Metamorfosis de Ovidio, donde lo podemos ver con mayor profundidad. Pero no lo veremos en esta ocasión porque, como siempre que grabo estos espacios, el tiempo apremia y cada vez me veo más corto, ¿no? Detienne escribe también, esto es algo importante que quiero hacer notar, sobre los aromates, la mirra, el incienso, las especias. Eso es como el punto principal de su libro y esto no va de la mano, y esto es importante que lo pensemos con las ideas que tenemos ahora de aromas, con los cítricos y lo que se destila. Por ejemplo, Detienne tiene otro libro donde habla del primer cítrico, de dónde viene, que era una sidra, teofrasto, que es de donde toma Detienne mucha de la información. Habla, por ejemplo, de la manzana meda o pérsica, que era un fruto que no se comía, pero que perfumaba la ropa y el aliento. Se plantaba por su olor y no por su sabor. Lo podemos relacionar hasta la fecha, por supuesto, con el cítrico de la bergamota, que se encuentra en gran cantidad de perfumes y que no es un cítrico que se coma normalmente, más bien se huele. El cítrico entra a Occidente, curiosamente primero como perfume y solo mucho después se convierte en un alimento. Entonces, esto es un punto importante a pensar porque el mismo universo olfativo que creemos nosotros que ahora que existe, antes no existía de la misma forma, tal como hasta la fecha es muy difícil que nosotros pensemos que el incienso o la mirra son notas de perfume que podríamos usar en el día a día, porque los relacionamos por supuesto con el aspecto más sagrado, pero cada vez más se va amplificando el cuadro y el incienso y la mirra ahora, pues, en, momentos arriesgados, muchas personas pueden simplemente decidirse a utilizarlo sin o con miedo a que vayan a pensar que son sacerdotes o algo así. Así que bueno, ahora el gran misterio del olfato y el que más nos importa como amantes de la lengua es el siguiente. Intentemos describir un olor sin decir a qué huele. Parece que es casi imposible. Podemos nombrar 1000 colores, 1000 sonidos, pero ante un olor solo sabemos decir huele a café, huele a lluvia, huele a mi abuela, o por supuesto el tan famoso huele muy rico, ¿no? Lo nombramos por su causa, nunca por sí mismo. Oler muy rico es como algo que se pudiera consumir como alimento, y por supuesto que hay muchos olores que llaman gourmand ahora, que huele a rollo de canela, que huele a tal cosa, pero es muy difícil describir qué es el aroma per se. Claro, una persona que se dedica a hacer perfumería puede decir perfectamente que algo es Ambroxan, ISO es súper, ese tipo de cosas, pero por supuesto que las personas de a pie no lo podemos hacer tan fácil. El olfato es un sentido riquísimo y tiene una lengua paupérrima para describirlo. Y esto no es un defecto propio, es casi universal. Los lingüistas lo han comprobado una y otra vez, viendo cómo existen mejor esfuerzos sinestésicos llamando a un olor rojo o agudo que cualquier otra cosa. Pero, por supuesto, hay excepciones fascinantes. Por ejemplo, algunos pueblos cazadores recolectores de la península malaya, a los que llamamos Yajay y Manik, sí tienen un vocabulario abstracto y preciso de olores. Palabras que significan olor a sangre que atrae a los tigres u olor a humo y a cosas quemadas, aplicables a cosas distintas. Donde hay que oler para sobrevivir, la lengua desarrolla palabras para oler.
lo cual me parece, por supuesto, absolutamente fascinante. Y como siempre, creo que una de las respuestas que podemos encontrar de forma más precisa a la ausencia de descripciones de los perfumes, por supuesto, va a brotar en la literatura. Si el diccionario no tiene palabras para el olor, el poeta las inventa, claro, por comparación, por sinestesia, cruzando los sentidos. Uno de los más maravillosos ejemplos está en uno de mis poetas favoritos, Charles Baudelaire, que lo convierte en un programa en su poema de las flores del mal, Correspondencias. Dice: hay perfumes frescos como carnes de niños, dulces como los oboes, verdes como las praderas. ¿Qué es esto? Nos encontramos con perfumes en un esfuerzo sinestésico que a nosotros nos es sumamente complicado de entender. Frescos como carnes de niños, huele literalmente a carne de niño, no, pero lo está comparando con el efecto de cómo es la carne de niño, nueva, totalmente sin mancha, sin arrugas. Perfumes que huelen a eso. Y nos cuesta trabajo hacer el proceso de sinestesia. Baudelaire, por supuesto, que quiere incomodarnos. Dulces como los oboes, como el sonido. Empieza a dolernos un poco la cabeza de querer relacionar una cosa con lo otro. Olores verdes como las praderas. Creo que ahí nos sería un poco más sencillo de entender. Pensar este tipo de perfumes que tienen vetiver, esta raíz que se encuentra en unos cuantos países del mundo, que huele básicamente a una especie de pasto fresco, que normalmente se incluye dentro de los perfumes para que le dé esta sensación que le llamamos verde. Y nosotros podemos decir un perfume huele verde cuando nos encontramos con vetiver. Y lo que hace Baudelaire justamente es nombrar un perfume que tiene que pedirle prestado al tacto, al oído y a la vista. El olor solo se deja decir a través de los otros sentidos. Y la poesía es la única lengua que tenemos para los olores, porque la poesía es justamente el arte de decir lo que no tiene palabra propia. Y así llegamos a la escena literaria más famosa jamás escrita sobre un sentido. Un hombre adulto, cansado, moja un bizcocho o una magdalena en una taza de té. Los que hayan escuchado anteriormente este podcast estarán relacionados con esta escena. Marcel Proust reavivando por completo todo el mundo perdido de la memoria por un aroma, por una sensación, por un gusto en la boca. Es asombroso cómo logra desatarlo todo con, como dice Proust en Por el camino de Swann, el olor y el sabor permanecen todavía largo tiempo sosteniendo el edificio inmenso del recuerdo. Cuando ya no queda nada, cuando han muerto los seres y se han destruido las cosas, solo el olor y el sabor perduran. Nos hace traer a la mente algo como si fuera una especie de eh, sesión con el psicólogo, intentando traer los traumas infantiles. Aquí no son traumas, son memorias, y las memorias surgen a través de ese psicólogo que nos tiene en el diván, que es justamente el aroma, el olfato. Por eso, un olor de la infancia no te recuerda algo, te devuelve ahí, con el cuerpo, con la emoción intacta, antes de que puedas pensarlo. Pero yo estoy convencido de que hace que venga hacia acá, porque, insisto, cuando cerramos los ojos podríamos colocarnos de nuevo en ese palacio de Néstor, en ese hogar de la abuela donde estábamos cobijados por el olor de su comida, o podemos colocarnos en cualquier otro lugar y simplemente hacer que aparezca alrededor de nosotros. Es increíble cómo se siente simplemente la emoción y el efecto. Y de nuevo es interesante porque aunque este programa se llama IDEA, no podemos encontrar la causa de esa emoción, solamente podemos poco a poco encontrar el olor. Y ahora quiero intenten hacer algo, y es pensar en algún lugar o en algún momento o en algún espacio que les parezca muy querido y cierren los ojos e intenten recordar cómo huele ese espacio. No necesariamente deben de tener algún elemento como un olor de comida o como olor de perfume, simplemente oler un espacio. Cómo huele el espacio de la casa de la abuela, cómo huele el espacio de la escuela secundaria donde la pasaron también. Es interesante al mismo tiempo difícil porque sabemos, lo reconoceríamos de primera, pero nuestra propia memoria, claro, es complicado que pueda decirlo, ¿no? Y si lo logra tomar, estamos abriendo de golpe una puerta que parecía tapiada y olvidada y nos encontramos con recuerdos que el olfato logra desatar como ningún otro sentido lo logra. Así, para ir cerrando este capítulo, que ahora sí podré hacer de forma no tan larga, llegamos al perfumista, que es quizás el artista más extraño de todos, el que trabaja con un material que se evapora, el escultor de aire. Su arte es una paradoja, porque fija lo fugaz y al mismo tiempo da permanencia a lo que por naturaleza se disipa. Y la naturaleza lo ha intuido desde antiguo.
Huisman, por ejemplo, en su novela A Contrapelo, imagina a un esteta decadente que construye un órgano de boca, un mueble de licores y esencias con el que compone sinfonías de perfume, con quien toca música, hasta que los aromas lo desbordan y lo enferman. El perfume como arte total y también como vértigo, lo cual podemos nosotros experimentar fácilmente si vamos a cualquier tienda departamental, olemos un perfume que nos gusta y luego dejamos que nos pongan prueba tras prueba sobre los brazos. Cuando no estamos acostumbrados, todo el desborde va a hacer que estemos a punto del vómito porque es insoportable, lo cual también parece una metáfora de la vida y el justo punto medio que debemos de tener con todo, y cómo podemos desbordarnos y hacer la experiencia algo terrible en lugar de algo disfrutable. Y la ficción llevó la idea a su extremo más perturbador en El perfume, una novela que era famosísima hace 20 años y que ahora pocas veces se recuerda. Yo recuerdo que se vendía y se leía en todos lados, de el autor Patrick Süskind. Un hombre nace con el olfato más prodigioso de la historia, según nos cuenta Süskind en su novela, y a la vez sin ningún olor propio. Es invisible para las narices de los demás, esto que llamamos el olor corporal, él no lo tiene. Un hombre sin aroma, como un hombre sin alma. Su crimen es querer robar el aroma de la belleza para fabricarse una identidad, un perfume que lo haga por fin amado. Y Siskind lo que hace es tocar el hueso del asunto. El aroma como identidad, es presencia, es casi el alma hecha aire. Quien no huele nada no existe del todo, lo cual me parece una idea fascinante que se desarrolla a lo largo de toda la novela, que para mí es muy recomendable por el tema principal. Creo que está bien escrita. Si alguien quiere leer un tema desarrollado al respecto sobre el perfume y cómo, aún siendo un criminal, perdón por el spoiler, pero aún siendo un criminal, termina por hacer un acto tan maravilloso que logra evadir por completo cualquier represalia de los seres humanos, porque está llevando su arte homicida más allá de lo que las propias leyes humanas podrían juzgar. Así que bueno, para concluir, volvamos al principio. A ese pequeño grupo en el museo oliendo el aire de un palacio de la Edad del Bronce. Piénsenlo bien, es casi una sesión de espiritismo. Los que están ahí reconstruyendo el palacio de Néstor en sus aromas durante un instante, al respirar ese aroma denso y terroso, esas personas compartieron algo con un rey que murió cuando se construía Micenas hace más de 3000 años. No una idea, no una imagen, sino una sensación. La misma exacta en el mismo cuerpo, como si fuera una posesión. El olfato abolió todo ese tiempo de un plumazo. Y eso es en el fondo lo que perfumar quiso decir siempre. Desde el taller de pilos hasta el frasco que llevas hoy en el bolso, embotellar un aroma fue siempre el mismo gesto desesperado y hermoso, retener lo que se escapa, el humo que sube a un dios que se aleja, la mirra que es el llanto de una muchacha convertida en árbol, la magdalena que devuelve una infancia muerta, o en mi caso, con una anécdota personal, el perfume de mi madre al que vuelvo una y otra vez cada que voy a la casa paterna y materna, y al simplemente quitar la tapa y acercarla a mi nariz cerrando los ojos, parece que vuelvo a recibir un abrazo cobijante de ella. Y es increíble cómo funcionan los aromas para reactivar una sensación de cobijo. La Magdalena que devuelve a una infancia muerta, como en el caso de Proust, podemos pensar que perfumamos por la misma razón por la que escribimos poemas o tomamos fotografías, porque todo lo que amamos se está disipando en el aire, ahora mismo, y el olfato es el sentido que se niega a dejarlo ir. Y por eso la pregunta con la que los dejo no es del pasado, sino de su propia memoria. ¿Cuál es el olor que ya no existe para ustedes? La cocina de alguien que se fue, el perfume de una piel que no volverán a tocar, el aire de una casa que ya no es de nadie, ese aroma imposible de recuperar en quien podríamos pensar que es su pilos particular, un palacio enterrado esperando que un azar cualquiera, una tarde cualquiera, alguien pase a su lado usando exactamente esa fragancia y por un segundo todo vuelva. Así, la literatura sería como una tablilla de arcilla micénica donde intentamos, sabiendo que es imposible, escribir esos olores antes de que se pierda del todo. Nadie ha logrado nunca embotellar el tiempo, pero lo más cercano que tenemos a hacerlo, por supuesto, es gota a gota este destilado de olores, que por supuesto que hacen a las personas ya fallecidas eternas, los momentos algo que se reaniman y que nos da esperanza a saber que cuando ya no estemos aquí, algo de nosotros quedará a través de lo que la gente recuerde del olor que relaciona con nosotros. Pues bueno, muchas gracias como siempre y nos escuchamos en la próxima sesión. Iba a decir nos solemos en la próxima sesión, pero suena feo y además iba a parecer muy ñoño con mi comentario, pero ya lo dije. Entonces, bueno, esto fue Haitía, las causas del arte y la literatura. Me dio mucho gusto contar con ustedes y les dejo mis saludos y mi cariño como siempre. Muchas gracias.